Hola, soy Areski Hernández y esto es... Olvidar nuestra esencia es el origen del sufrimiento emocional. Una metáfora. Hoy te traigo una reflexión. Es una metáfora que nos permite conversar, nos permite reflexionar sobre el origen del sufrimiento, sobre dónde surge el sufrimiento, cuál es su fuente, cómo se manifiesta, por qué permanece y cuál es la vía para su extinción del sufrimiento en nuestras vidas. Y claro está que me refiero al sufrimiento emocional. El sufrimiento físico es otro tema aparte. En este caso quiero hablarles del sufrimiento emocional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Y la metáfora que te traigo es una metáfora de una artista que se llama Claudia González y que hoy actúa en un personaje que se llama Sofía. Entonces, Claudia González es una actriz, imagina que es una actriz y imagina que está actuando en una obra que presenta todos los días. Cada noche Claudia González va al teatro y va a representar la actuación de Sofía. Entonces vamos a poner un poco el contexto de esta metáfora, a ver qué significa, a ver qué ocurre. Te cuento que Claudia González está felizmente casada y vive en su casa con su esposo, sus hijos y disfruta de su vida. Claudia es feliz y como su trabajo es ser actriz, cada noche va al teatro y actúa su personaje de Sofía. Cuando esto ocurre, Claudia deja de pensar, sentir y actuar como Claudia y comienza a pensar, sentir y actuar como Sofía. Y como Claudia González es una excelente actriz, al actuar como Sofía se convierte completamente en Sofía, la cual es una mujer que se siente sola, abandonada por su padre, olvidada por su familia, sin un trabajo que disfruta y con muchos juicios sobre sí misma. Se castiga en su pensamiento a sí misma. Entonces, en su actuación, Claudia piensa como Sofía, se siente como Sofía, actúa como Sofía y por lo tanto está muy triste y confundida. Una noche en particular sucede lo siguiente. Se centra tan profundamente en su personaje que cuando la obra termina, no se da cuenta que la obra ha terminado y olvida completamente que estaba actuando, se olvida de que es Claudia González. Y permanece como Sofía. Claudia se queda en la ropa de Sofía y continúa actuando, sintiendo y comportándose como Sofía. Y continúa sintiéndose triste, abandonada, confundida con su vida. Y así las cosas, va de regreso a casa y se siente fatal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo te preguntaría, en esta metáfora, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño alto, y déjame preguntarte, ¿qué es lo que tendría que hacer Claudia para trascender la infelicidad que siente al actuar como Sofía, al vestirse como Sofía, al sentirse como Sofía? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Tendría que mejorar la relación con su familia? ¿Tendría que encontrar un trabajo adecuado? ¿Tendría que resolver alguna de esas situaciones que piensa que son la causa de su sufrimiento? ¿O no? Porque ninguna de esas situaciones es real. Entonces quizás estés pensando que, exacto, solo tendría que recordar que ella en realidad no es Sofía, es Claudia González, con una vida básicamente feliz junto a su familia. Solo tendría que recordar quién realmente es. Pero ahora lo ha olvidado. Así, con este ejemplo, con esta metáfora, podemos ver que Sofía y Claudia González no son dos personas separadas. Son la misma persona. Sofía es Claudia González,
con unas limitaciones aparentes autoimpuestas debido a su actuación. ¿Cuáles son esas limitaciones aparentes autoimpuestas? Una ropa determinada, unos pensamientos específicos, una actitud determinada y como resultado unas emociones, unos resultados en la vida de Sofía debido a las limitaciones que se ha puesto para entrar en el personaje. Pero son limitaciones autoimpuestas. Y son esas limitaciones las que producen que Claudia González, el único personaje que realmente existe, asumiendo las aparentes autolimitaciones de Sofía, se sienta miserable, triste, abandonada y confundida. ¿Me sigues hasta aquí? De esta manera Claudia sufre olvidando quién realmente es y creyendo que es Sofía. Y en su camino a casa recuerda que ha olvidado que es Claudia y no ha dejado de actuar como Sofía, aunque la obra ha terminado. Y entonces, en su camino a casa, esa noche, se encuentra con alguno de sus vecinos y sus conocidos. Y estos vecinos se percatan que Claudia ha olvidado quién realmente es y continúa creyendo que es Sofía. Sus vecinos la conocen perfectamente, saben que es Claudia, que fue a actuar como Sofía y evidentemente se dan cuenta que no ha dejado de actuar como Sofía, no ha dejado de vestirse como Sofía, de pensar como Sofía, de sentirse abandonada como Sofía, con malas relaciones con sus padres, olvidada por su familia, con un trabajo que no disfruta. Y sus vecinos le dicen, tú no eres Sofía, tú no eres quien crees que eres, has olvidado tu verdadera identidad. Tú solamente crees ese pensamiento de que eres Sofía. Le das credibilidad al pensamiento yo soy Sofía, pensamiento que surge en la actuación. Pero te invitamos, los vecinos le dicen, te invitamos a que te mires en el espejo, observa tu rostro, observa quién realmente eres. Y claro, ella responde, no, yo no soy quien tú me dices que eres, esa Claudia, yo no recuerdo quién es esa Claudia, yo soy Sofía. Pero tantas y tantas personas se lo dicen durante su camino a casa, que en algún momento, eventualmente, Claudia, siendo Sofía, abre un poco la puerta de la duda, abandona su identidad por un momento, se permite confiar en el otro y empieza a dudar. Quizás yo no sea esta persona que pienso que soy. Y algo comienza a surgir en sí misma dentro de esta identidad. Comienza a surgir esta idea de que quizás yo no soy esto que me creo que soy, quizás falta algo, quizás debo comprender algo, quizás he olvidado algo, quizás mi verdadera esencia, y me he confundido con algo que no soy y debido a eso sufro y me creo historias y me enfoco en la experiencia de mi vida, en mis relaciones con la familia, con mi trabajo, etc., ¿no? Y la pregunta es, esa idea que viene, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene esa memoria en el personaje de Sofía? Porque no es del exterior. Los vecinos pueden decirle todo el tiempo, pueden decirle, no, recuerda tu verdadera esencia, tú eres Claudia, una mujer feliz. Pero si no te lo crees, si no abres la posibilidad de que quizás haya algo de verdad en eso, de que quizás no sea enteramente cierto eso que piensas, que te crees, que sientes, si internamente no se abre un poco esa puerta a lo que en el Zen se llama la mente que no conoce, o sea, a darme la oportunidad de que quizás yo no tenga tanta razón en lo que me creo como pienso que la tengo. Entonces, viene del interior, no viene de un libro que uno lea, esa memoria proviene profundamente de sí misma, de su verdadera esencia, y es disparada por los comentarios exteriores, por los vecinos que le dicen, tú no eres Sofía, tú eres Claudia, tú eres una persona feliz. Todo eso invita a la autorreflexión interna, pero tiene que haber también un gesto de apertura. Está ahí
pero hay que permitir que florezca. Todo lo exterior es un espejo de lo que ya está internamente y que hemos tapado creyéndonos, o en este ejemplo, Sofía creyendo sus pensamientos, sus actuar como Sofía, olvidando que en el fondo es Claudia. ¿De acuerdo? Entonces, esta memoria ha sido olvidada, opacada, desenfocada de su atención. Claudia, en su atención a Sofía, a actuar como Sofía, a sentirse, a arroparse como Sofía, ha sacado de la atención que en realidad es Claudia. Y lo ha sacado tan fuertemente que lo ha olvidado. Ha olvidado su verdadera esencia. Entonces, de esta forma, al prestar atención a todo su ser completo, no a su actuación, no a sus pensamientos, sino al volver a permitirse verlo todo y dejar de tomar tan en serio sus pensamientos como Sofía, en su actuación como Sofía, en su supuesta relación con su familia, en su situación en el mundo, más y más comienza a darse cuenta de su verdadera esencia, que es Claudia González. Y en algún momento se dice, Claudia González, creyendo que Sofía, en su regreso a casa, interactuando con sus vecinos, con sus amigos, en algún momento se dice, claro, estos pensamientos que estoy teniendo no son realmente míos, no me limitan realmente, puedo quitarme esta ropa, puedo dejar de pensar como Sofía, puedo dejar de vestirme como Sofía, puedo dejar de actuar como Sofía y como consecuencia puedo dejar de sentirme como Sofía, triste, sola, abandonada, con mala relación con su familia, que no le gusta su trabajo. Y así las cosas gradualmente y poco a poco, en cierto momento se dice, ah, es cierto, yo soy Claudia González. Y en el momento que se percata que es Claudia González, se dice, yo siempre fui Claudia González. En realidad, nunca dejé de serlo. Nunca me convertí en Sofía. Mi tristeza no ha sido nunca una tristeza real. Siempre fui yo, Claudia González, con una limitación que me autoimpuse. Y para hacer una buena actuación, decidí olvidar que era Claudia González y meterme dentro del personaje de Sofía. Pero nunca existió Sofía. Siempre fui Claudia González. No existen dos. Solo existe mi verdadera esencia, Claudia González. Y así las cosas. Esta es una metáfora que te he traído de cómo sufrimos en nuestra vida, de cómo creemos nuestras historias, de cómo nos creemos nuestros pensamientos y de cómo la memoria de lo que realmente somos está dentro de cada uno de nosotros. No la vamos a encontrar en ningún libro, no nos los va a decir nadie, aunque un libro, un amigo, muy bien puede darnos esa ayuda, ese espejo, para sacar esa memoria interna, ese llamado interno de eso que nunca hemos dejado de ser, pero que hemos olvidado. ¿Cómo podemos entonces recordar quiénes realmente somos en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos? ¿Cómo podemos salir de esa historia de tristeza que a veces nos llega, que a veces nos envuelve? ¿Cómo podemos regresar a nuestro verdadero ser que intrínsecamente es felicidad, abundancia, paz, que no le falta nada? Entonces, esta metáfora no solamente te ayuda a entender que a veces olvidamos quiénes somos, sino que al olvidarnos, en ocasiones necesitamos la ayuda de amigos. En esta metáfora eran nuestros vecinos que íbamos encontrando cuando regresábamos a la casa. Nuestros conocidos, a veces ayuda profesional, y en ocasiones son ellos,
nuestros compañeros de vida, nuestro compañero espiritual, nuestro compañero íntimo, nuestra compañera íntima, los que nos avisan de que nuestro sufrimiento no es real. Y en ocasiones somos nosotros mismos los que decidimos poner un alto y decidimos que la situación no puede continuar así, porque nos sentimos profundamente tristes, solos, abandonados y notamos intuitivamente una inteligencia interna nos dice que esto no puede ser, y es cuando decidimos tocar fondo. A veces el fondo puede ser muy profundo y en otras ocasiones no es necesario que sea tan profundo. Podemos tener esa ayuda externa, pero esa ayuda externa es un espejo. La verdadera fuente de nuestro regreso a casa, de decidir tocar fondo, está en nosotros. Y los demás pueden ser unos excelentes espejos, siempre y cuando decidamos verlos como espejo. Decidamos verlos como que nos están mostrando lo que realmente somos. Y nos permitimos abrir ligeramente la puerta y dejar de enfocarnos en nuestras historias personales, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y empezar a enfocarnos en quién realmente es el que ve los pensamientos, el que ve las emociones, el que ve la historia de tu vida. Muchas veces ese momento que estamos buscando, ese momento donde queremos ver con claridad quiénes realmente somos, muchas veces está velado, está oculto, porque nos enfocamos mucho en el mundo de los objetos. Es como, es como esta metáfora quizás te pueda ayudar de que, por ejemplo, cuando hacemos un paseo bajo la luz del sol, estamos viendo objetos, está todo lleno de objetos. Y nos enfocamos en los objetos, los árboles, los edificios, las otras personas, el sonido del tráfico, y nos olvidamos que es mediante la luz del sol la vía mediante la cual podemos ver la existencia de los objetos. Pero la luz del sol no se ve. Lo que se ve son los objetos. Pero la luz del sol siempre está ahí, siempre está presente. Y lo único que necesitamos hacer es recordar que hay algo que alumbra todas nuestras percepciones. Las percepciones del mundo que tenemos a través de los 5 sentidos, el oído, el olfato, la vista, lo que vemos, las sensaciones corporales, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Hay una luz que alumbra todo eso. Y podemos encontrarlo por sí mismo, o en ocasiones necesitamos un mapa, un camino para encontrar nuestra vía de regreso a nuestra esencia y a nuestra paz. Y ese camino de regreso son nuestros amigos, nuestros compañeros de vida, siempre y cuando le permitamos ser eso, ser ese espejo. Pues esto es lo que te quería traer hoy, esa metáfora del sufrimiento, esa reflexión de cómo cuando olvidamos nuestra esencia y asumimos unas limitaciones autoimpuestas que consisten en una manera de vestirte, una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de relacionarte, todo eso impacta nuestra vida, produce resultados y olvidamos que son limitaciones que hemos decidido adoptar y hemos olvidado nuestra esencia. Esa es una de las esencias de la vida, olvidar nuestra esencia, y si pudiéramos decir que hay un sentido a la vida, es regresar a casa, es regresar a esa fuente, es regresar a esa paz. Y hasta aquí este episodio. Nos encontramos en el siguiente.